de esa higuera para comer. Pero ¿cómo estaba la higuera? ¿Seca o frondosa? Pues frondosa porque estaba bonita. Estaba bonita, tenía muchas hojas. Y Jesús se enojó. Y vamos a decir, ay, Jesús tan exagerado. Se enojó porque esa higuera no tenía frutos. ¿Y qué le dijo la higuera? La maldijo. Dijo que nadie más vuelva a comer de ti. Que nadie. Y al otro día volvió a pasar. ¿Y qué le dijeron los discípulos? Ya estaba seca. Mira, Jesús, la higuera que tú mates está seca. Pues sí, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Todo. Porque hay veces que el Señor quiere venir a buscar frutos de nosotros y a veces no tenemos esos frutos. Nosotros podemos ser esa higuera en nuestra vida y el Señor puede llegar un día a nosotros y decirle, dame un fruto, tengo hambre, quiero comer de ti. Hay veces que nosotros pudiéramos, por eso le digo a veces que la palabra de Dios se incomoda. Quiere el Señor frutos. Va a decir, pero yo qué frutos puedo dar. A veces nosotros estamos aquí y el Señor quiere comer de nosotros. Que demos esos frutos. Va a decir, es que, ¿qué frutos podríamos dar? Son frutos espirituales. De todo, no nada más espirituales. Podemos y necesitamos dar frutos. Cuando Jesús, las últimas palabras que Jesús mencionó cuando estaba en la cruz, una de ellas fue, tengo sed. ¿Creen ustedes que era sed física? Pudiera ser, pero Jesús dijo, más allá, tengo sed. La sed es una necesidad que todos tenemos en el cuerpo, ¿no? Entonces Jesús, ¿qué dijo? Porque otro día también dijo, el que tenga sed, que venga a mí. El que tenga necesidad, dijo Jesús, que venga a mí. La sed es una necesidad de ti, de la persona. Entonces, Jesús, ¿por qué dijo cuando estaba muriendo en la cruz, tengo sed? Tengo necesidad. ¿De qué tenía necesidad Jesús? ¿Saben de qué tenía necesidad Jesús en ese momento? De gratitud. Un poquito de gratitud. Esa muchedumbre que les dio de comer, en una ocasión les dio de comer a 4,000 personas, 4,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Y quiero que vean la gran diferencia. ¿Cuántos hombres hay aquí? ¿Y cuántas mujeres hay? Y siempre ha sido así. Vengan a misa, ¿cuántos hombres hay y cuántas mujeres? Vayamos a un retiro, ¿cuántos hombres hay y cuántas mujeres hay? ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque por lo regular dice la palabra de Dios que sin contar mujeres y niños había 4,000 personas, a 4,000 hombres. ¿Se imaginan cuánta gente era? Si lo ponemos 1 a 10 por un hombre, 10 mujeres, sería 4,000 hombres. ¿Cuántas mujeres habría? Grande. Por eso la palabra de Dios tiene todo mucho cuando debemos la proclamamos, tenemos que poner mucha atención. ¿A qué quiero llegar esto? Que toda esa multitud a quien Jesús le había dado de comer, muchos que había sanado, muchos que había rescatado, muchos que se habían sentido perdonados, leprosos, ciegos, cuando estaba muriendo en la cruz, ¿dónde estaba toda esa gente? Crucificándolo.
Jesús dijo un día, tengo sed, tengo necesidad de gratitud. Que alguien diga, gracias, porque estás ocupando el lugar que me correspondía a mí, Jesús. Vaya, ni siquiera los más allegados a Jesús, solamente Juan y María. las mujeres, San Juan y María. De aquellos más cercanos, María pues, era su mamá. Juan, por amor, porque Juan escribió ese evangelio y él mismo se autoproclamó el discípulo más amado. Y las mujeres, esas que había sacado, que mujeres que no valían, eran las que estaban ahí. Pero Jesús dijo, tengo sed. ¿Dónde están todos aquellos por los que yo estoy dando mi vida? Por los que yo me ofrecí para ocupar el lugar que les correspondía a ellos y lo tomé yo. ¿Dónde están todos aquellos que hoy día, hermanos, hoy día no quieren nada con Dios? Es lo mismo antes, hace 2000 años, más de 2000 años, que ahora. Vayamos a Cortázar. La iglesia nos dice que por lo menos una vez al año confesarnos, o en peligro de muerte, confesarnos y comulgarnos. Nos pide una vez a la semana, el domingo, asistir a la Eucaristía. Si somos 100,000 gentes, vendrán 10,000 a misa. ¿Quién quiere saber de Dios? Y Jesús sigue repitiendo esa misma frase, tengo sed. ¿Sí? Y en nosotros está. ¿Por qué? Que nosotros nunca seamos esa higuera de la cual Jesús quería frutos y que era pura apariencia. ¿Saben por qué esa higuera se habla de que estaba bien frondosa? Porque era pura apariencia. Porque al momento que Jesús quiere algo de esa higuera, o al momento de que esos seguidores, Jesús les pide algo, ir un poco más allá, no están esos servidores, no están los que creen en Dios. Y nos damos un ejemplo bien clarito. Yo pienso que también ustedes lo han sentido y yo lo he sentido, pero voy a hablar por mí. ¿Cómo nos cansamos cuando hay un retiro? ¿No se cansan? De estar pensando, bueno, ¿y a quién vamos a traer? Ahorita estamos viendo para un retiro el que hace renovación cada año, quién se va a traer, que si el canto, que si los puestos, que si cómo lo vamos a hacer para sacar dinero. Pues sí, ¿para qué dinero? Pues hay que pagar el pasaje de los que vienen de fuera, hay que darles sus viáticos, hay que darles una pequeña ofrenda, o sea, son infinidad de gastos. Y que es muy cansado emocionalmente, moralmente, psicológicamente y físicamente. ¿Sí? Y dice uno, andamos en los retiros y organizamos un retiro y al siguiente día es la asamblea y vemos a toda esa gente que está ahí bien bonita, aplaudiendo, cantando, ¡ay, qué bonito, retiros! Y al siguiente día viene uno a la asamblea y ¿quién está? Puede que sean esas higueras, que se ven muy frondosos, muy entregados en un retiro, pero que a la hora de un compromiso, ¿dónde están? ¿Quiénes quedan? Ojalá que un día nosotros no seamos esas higueras, que un día diga a Jesús, quiero un fruto tuyo, dame un fruto. Porque Jesús le dijo que nadie más vuelva a comer de ti y se secó. A veces que nos cansamos, pero yo recuerdo hermanos, a muchos hermanos que hemos caminado en este
esta pequeña reflexión porque es tiempo de dar fruto. Hermanos, Dios te ha llamado y espera grandes frutos de ti. Quiere que tú seas su servidor. Quiere que le sirvas. Y en lo que tú le vas a servir, lo mires a Él. Y que tú sacies el hambre de Jesús, la sed de Jesús. Él ya vino, nos enseñó el camino, y a nosotros, a ti te está llamando, te está dejando ese legado, como se le dejó a Pedro, como se lo dejó a los discípulos, para servirle. El mundo afuera se está ahogando, y si tú conoces a Jesús y eres una higuera, no seas una higuera frondosa. Es tiempo de servir a Dios. Y ese privilegio no te lo doy yo. Ese privilegio no te lo da Gustavo, ese privilegio no te lo da el Señor cura. Ese privilegio te lo da Dios, el mismo Dios con su llamado. Y Dios, les voy a poner un ejemplo, ya te lo he puesto. San Agustín, Dios le pedía muchas cosas a San Agustín. Dios, antes de revelarle muchas cosas a San Agustín, ¿qué le pedía? Castidad. Conversión. Le pedía conversión. Porque San Agustín le encantaba, se los repito, le encantaban las viejas. Le encantaban las mujeres. Fue papá soltero, no se casó, llegó a ser obispo, sí, pero a él le gustaba mucho, se sentía también, cojeaba mucho de sentirse mejor que los demás. Él sabía sus cualidades, él sabía lo que tenía, también sabía lo bueno y sabía lo malo, y tuvo que convertirse. Y cuando fue su mayor conversión, fue cuando Dios le empezó a mostrar grandes cosas. Y a ti y a mí hoy Dios también nos llama a convertirnos. Hoy el Señor llamó mucho a conversión, y fue una conversión que tú conoces en tu corazón, de lo que Dios te está llamando que salgas. Porque, hermanos, a causa de eso Dios no puede obrar más en nosotros, porque hay cosas que nos están deteniendo para ser un verdadero servidor y que dé fruto. Y todos en un momento dado tenemos que mirarnos, pero mirarnos en Dios, porque tú no le vas a descubrir tu conciencia a cualquiera. De hecho, vas a ir ante el sacerdote, pero vas con la conciencia que es ante Dios, que es Dios el que te va a perdonar a través del sacerdote, pero es Dios quien te perdona. No es en sí la persona humana del sacerdote, sino es la gracia de Dios en el sacerdote. Y mientras no demos ese paso de conversión y como servidores nos demos a Dios, nos vamos a quedar estancados. Hasta que San Agustín un día le dijo a Dios: dame lo que me pides y pídeme lo que quieres. Hasta que Santa Teresa de Ávila no lloró sus pecados de una manera profunda, empezó a crecer más Santa Teresa, y Dios empezó a revelar cosas. La misma vida de Santa Teresa, Jesús narra que hasta después de 20 años de religiosa tuvo una conversión en Dios. Pero él hoy es importante. Entonces, hablando como servidores, hermanos, no tengan miedo de servirle a Dios, porque Dios a ti te está dando lo que Él te va a pedir. Ejemplo, hay veces que nosotros le tenemos miedo a Dios y decir: ¿yo qué voy a decir? ¿Yo qué voy a hacer? Yo no puedo.
no le hacemos caso que Dios ya nos dio lo que necesitábamos. Y es una forma también de negarle a Dios la gloria, porque Él ya nos dio lo que nos está pidiendo. Si tú eres llamado para un ministerio, créele a Dios y toma lo que Dios te ha dado para poderle servir. No se trata de decir, yo me voy a meter aquí, allá, que al cabo yo soy muy buena y quiero servir a Dios. Dios a través de tus superiores te llama. Y cuando Dios te llama, Dios te da lo que necesitas. Y vamos a hablar de la parábola de los talentos. Dice, el reino de Dios es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. Al ausentarse, fíjense cómo es el reino de Dios. Jesús puso de ejemplo esta parábola. El reino de Dios es como el dueño que al ausentarse llamó a quienes, a sus siervos, y les encargó su hacienda. Esto encierra mucho, hermanos. El dueño, ¿quién es el dueño que se ausenta? Jesús. El que se ausenta es Jesús. Y dejó y se fue nada más así. ¿A quién dejó? A sus siervos. Dejó a sus siervos, los llamó y les dijo, a ustedes les voy a encargar mi hacienda. Mi hacienda. No es la hacienda, los dueños no son los siervos. Les voy a encargar que ustedes se encarguen de que mi hacienda no se vaya. ¿Cuál es la hacienda de Jesús? Su iglesia. Jesús se fue. Va a decir, ¿y dejó a los apóstoles? Sí. Pero si Jesús se fue, Jesús murió, Jesús resucitó y se fue a los cielos, los apóstoles también, los discípulos también murieron y se fueron, pero dejaron a otros. Y hoy a ti y a mí nos toca ser esos siervos en este movimiento que tenemos que seguir trabajando por la iglesia de Dios. A ti y a mí Dios en este movimiento nos ha llamado y nos ha encomendado para ser sus servidores. Ahora, ¿Jesús qué hizo cuando llamó a sus siervos? Les dijo, ahí cuiden mi hacienda y ya después me darán cuenta, ¿o qué les dio? Les dio talentos. Era dinero para empezar a trabajar. En ese entonces Jesús, pero interpretando la palabra de Dios, esos talentos para ahora los siervos son los carismas. Los dones son otra cosa. Los dones son los que nos hacen tener una relación, una intimidad profunda con Dios. Los dones no son para servicio, no son para servicio de la iglesia. Los dones, los 7 dones que el Espíritu Santo nos da, es para tener una relación íntima, profunda y de conocimiento y de amor de mí para con Dios. Y eso se nos da en nuestro bautismo. Y los carismas son para servir a Dios en la iglesia. ¿Sí? Ahora, Dios agarró y le dio a los siervos los talentos. Dios está agarrando y te está dando a ti talentos. A uno le dio 5 en esta parábola, a otro le dio 3, a otro le dio 1, pero a nadie dejó sin haberle dado nada. Aquí lo importante es saber, y aquí es una tarea de los encargados de en este caso los sacerdotes
o los que están al frente en una comunidad, qué carismas tienes y que te ayuden a ponerte en ministerio que debes estar. Porque hay veces que nosotros quisiéramos estar en otro ministerio, pero que de plano no tenemos los carismas para estar en ese ministerio. Aquí entra también el discernimiento, pero lo que quiero llegar es a donde Dios te llamó, a donde Dios te está llamando, hazle caso a Él, porque Dios quiere que tú des fruto. Dios tiene sed de que tú sacies su sed, tiene necesidad de gratitud. Yo pienso que todo servidor debe de tener ante todo eso, gratitud con Dios. Una persona que se siente salvada, que experimenta la redención de Dios en su vida, no puede quedarse sin darle gracias a Dios. No puede quedarse sin decirle: Señor, ¿qué hago por ti? Si nosotros nos vamos a la vida de los santos, no se quedaron con lo que Dios les dio. Se sintieron salvados, se sintieron redimidos. Va a decir, por ejemplo, ¿qué hizo de extraordinario Santa Teresita del Niño Jesús? Dígame, ¿qué hizo de extraordinario? No, bueno, pues nunca salió del convento. Ella se sintió salvada y amada por Dios. ¿De qué forma le contestó Santa Teresita a Jesús? ¿Sí saben? Pues pidiendo por... ¿Qué le podía dar una monjita de claustro? Su vida entera. Encerrada. Su vida. Cuando Santa Teresita del Niño Jesús se experimentó salvada, redimida, perdonada, hizo suyo los sentimientos de Jesús. ¿Cuáles? Que Jesús vino a morir, a redimir a toda la humanidad. ¿Sí? ¿Qué hizo Santa Teresita? Que tuvo sus mismos sentimientos de Jesús. ¿Jesús vino a morir nada más por unos cuantos? No. ¿Por quién vino a morir? Por todos. ¿A quién vino a redimir? Por todos. ¿Y Santa Teresa qué hizo? ¿Santa Teresita qué hizo? Se ofreció por todos. Se ofreció para que ningún alma se perdiera. Le dio frutos a Jesús, le dio de comer a Jesús esos frutos, y en muchas casos, por decirlo así, casos en la vida de Santa Teresita. Una ocasión, en los tiempos de Santa Teresa, ahorcaban a las personas. Dice que había un hereje, de esos que maldecían a Dios, de esos que insultaban a Dios, que no querían nada de Dios. Entonces ella se dio cuenta que iban a matar a uno, el más hereje, y a Santa Teresita le dolió que el sacrificio de Cristo en la cruz fuera en vano en ese hombre. Y lo agarró y día y noche ofreció su oración, ayuno, penitencia. ¿Saben para qué? Para que no se perdiera, para que no se condenara. Así de plano le decía a Dios, y ofreció ayunos, oración, penitencia, y el tiempo que le dieron nada más en lo que le iban a ahorcar, no se le fue vivo ese hereje a Santa Teresita. Cuando ya le pusieron la horca, ese todavía en la cárcel maldecía y ofendía a Dios. Cuando ya le pusieron la cuerda, que ya lo iban a jalar la cuerda, ella le pedía: dame una señal que me escuchaste, y ese hombre no se perdió. Estaba el padre allí y le pidió un Cristo y lo besó. Después le dijeron a Santa Teresita. Teresita tuvo en su corazón los mismos sentimientos.
Jesús, que nadie se pierda. Y es a lo que estamos llamando todos nosotros como servidores. Tenemos que tener en cuenta que somos continuadores de lo que Jesús vino a hacer. A ti y a mí nos lo está encomendando. Va a decir, ¿y cómo le puedo hacer yo? Como lo hizo Teresita. Agarrarle la mira a alguien y con tu servicio ofrecerlo por una persona. Vaya, tienen tanta necesidad a veces nuestros familiares que se convierten, ¿o no? Dios, yo en lo personal siempre le digo al Señor cada que voy a misa, y vean que Dios me ha dado la gracia de estar en misa muchas veces. Pero lo único que le pido a Dios, Señor, que mis hijas no se pierdan. ¿Cómo? No sé, Señor. Y las pongo en este cáliz donde tú vas a estar con tu sangre. Ahí va a estar tu sangre, ahí las pongo, Señor. Y que no se pierdan. Y le menciono a personas que no se pierdan, mi sobrino, que no se pierdan. ¿Por qué? Porque en esta vida vamos de paso. Y si tú no tienes ese sentimiento, esos sentimientos, esa convicción, esa misión que Jesús vino a traer, tenemos que agarrarla ya, hermanos. Para que no se pierda ni un alma más. Y que tu servicio, tu servidor, todo lo que hagas en el ministerio que está, sea para traer a más a Dios. Si no tenemos esa convicción como servidores, donde tú das tu servicio, créanme que nos estamos perdiendo. Porque el hecho de venir a cansarme, el hecho de dar un tema, el hecho de cantar una misa, el hecho de cantar en un ministerio de canto, el hecho de ir a dar un tema donde he ido otras ocasiones, si no es llevarlos a los pies de Jesús para que se salven, estamos perdidos. Y Dios te está dando los talentos necesarios. Yo no sé para qué te han llamado este año o te van a llamar, pero tenemos que tener esa visión, que es para que ya no se pierdan más almas y se condenen por la eternidad. Y si tú y yo, servidor, no estamos con este pensamiento, ¿creen que el mundo lo va a tener? Miren, yo sé que la iglesia aún no ha aprobado las apariciones de Medjugorje, pero que el hecho que ya dejen ir al obispo con su diócesis, al párroco con su parroquia, con sus feligreses, ya es un avance y no se puede aprobar hasta que la Virgen deje de aparecerse. Los frutos ya están. Pero yo les voy a comentar de una pasión. La Virgen hablaba a una de las videntes de cosas muy graves que iban a pasar. Y a mí lo que me gusta es que los videntes, ustedes pueden ver un montón de cosas en las redes sociales, que si este castigo, que si esto otro, sí se ha fijado, ¿verdad? Que si va a venir esto, lo otro. Pero a mí lo que me gusta, y sí, se ha hablado en Fátima, se ha hablado en Aquita Jamón, se ha hablado en Garabandal, en Fátima la Virgen dijo cosas muy, muy tristes, muy dolorosas para la humanidad. Pero aquí en Medjugorje casi no se habla de eso. ¿Dónde ha sido el mensaje más fuerte? Es: volvamos a Dios. Y a los videntes Dios les ha encomendado a unos orar por los enfermos, a otro orar por las ánimas del purgatorio, a otro orar por los jóvenes, a otro orar por los pecadores más empedernidos para allá. Ya no sé si es la más larga. La Virgen le reveló a una de las videntes un castigo que venía muy fuerte y no lo han dicho ni de qué. Y esta vidente le dijo a la Virgen que por qué Dios iba a hacer eso con la humanidad. Y le dio a entender que Dios no es bueno, que Dios no es misericordioso,
curioso, y cuenta ella que la sacó y le permitió, fíjense, le permitió escuchar todo lo que la humanidad ofende a Dios, habla de Dios, cómo es insultado, cómo es un estorbo. Le hizo ver todo. Dice, ¿crees que esto pueda seguir? ¿Cómo desprecian a Dios? ¿Cómo lo insultan? ¿Cómo lo agreden? Pero ella se juntó a un grupo de oración, y a base de rosarios y a base de oración y oración y oración, le arrancó junto con María a Dios la gracia de que el castigo se mitigara un poquito. No se quitó, se mitigara, se hiciera un poquito más, menos fuerte el castigo por la oración. ¿En qué se basó esta vidente? Que no se perdieran, que no sufrieran. Y por eso hace lo que hace. Hizo una invitación, puede hacer una comparación, hermanos. Todo lo que hagas como siervo de Dios, como sierva de Dios, que sea para llevar a Jesús a los más pecadores. Y cuando sientas que te cansas, Señor, te lo ofrezco por el más necesitado de tu misericordia, tú sabes quién es. Cuando más monótono se te haga tu servicio, porque aquí todos, la mayoría, somos servidores. Cuando más monótono se te haga tu servicio, Señor, te lo ofrezco para que los demás te conozcan. Porque si no tenemos en nosotros ese sentir, el servidor no tiene ese sentir, pues no sé cuál sea el sentir por lo cual nosotros estamos sirviéndole a Dios. Si no es para que llegue el reino de Dios a los que no lo conocen, entonces no sé para qué sea tu presencia aquí. Y si tú pensabas que era para que renovación carismática fuera otra cosa, no, también renovación carismática debe de estar. ¿Para qué? Para evangelizar al mundo, para evangelizar a los bautizados. ¿Por qué a los bautizados, hermanos? Porque hay muchos bautizados que desde su bautismo no volvieron a saber nada de Dios. Hay muchos que hicieron su primera comunión y fue la última, y no hay quien les hable de Dios. Dios te está llamando, ya te dio talentos. A ti como a mí Dios ya me dio talentos. Vamos a descubrir cuáles son nuestros talentos y todo lo que hagamos sea para eso. Porque si no es esa nuestra misión como servidores, como discípulos de Dios, atraer a más almas que no se pierdan, entonces no sé cuál sea la razón de tu servicio. Solo te voy a decir una vez más, el llamado es de Dios. Y Dios te dio los talentos necesarios para que tú le sirvas a Él. Tú le vas a servir a Dios en tus hermanos, pero la finalidad es que todos nos salvemos, tú junto con los más necesitados de la misericordia de Dios. Si esa no es nuestra misión, que nadie se pierda, porque Cristo vino a salvarnos a todos, entonces no sé cuál es por lo que tú has estado queriéndole servir a Dios. ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Por qué le sirven a Dios? ¿Habían pensado para qué le sirven a Dios? Si es esta la misión, o decir, yo no sabía. ¿Sí sabían por qué Dios nos llamó a su servicio? Bueno, yo recuerdo que, bueno, tú me las haces mucho hincapié y son palabras que siempre las he tenido y las he compartido. Desde que fui llamado a servir desde pastorcito, después a evangelizador y ahorita en lo que soy. Entonces tú, cuando el Señor me llama por primera vez a un servicio en la renovación, tú nos diste temas que es llevarlos a los pies de Cristo.
y que el día que no estemos nosotros al frente, esas personas cuando lo sabemos, cuando los hemos llevado bien a los pies de Cristo, es porque, no es porque nosotros no, sino es porque hemos trabajado y enfocados al Señor. O sea, y el día que no estemos, ellos van a caminar solitos, sin que nosotros estemos. No hace falta, por ejemplo, que a fuerzas tengamos que estar para que todos caminemos juntos, no. En un momento dado no vamos a estar al frente de los que estamos y todos deben de caminar, porque si están a los pies del Señor, van a caminar y la comunidad tiene que seguir. Ahora, esa es nuestra labor, hermanos. Que tú enamores a otros de Dios, que tú los enamores para Dios, para que nadie se llegue a perder de la presencia de Dios, que nadie se pierda, porque a fin de cuentas para eso vino Jesús. ¿O para qué dijo un día Jesús que venía? Que nadie se pierda. Fue una oración que Jesús hizo, y tú eres parte de esa misión que Dios, que Jesús te encomendó. En lo que tú vayas a hacer, si te toca pastorear, si te toca el canto, si te toca el decán. Yo vi esto el día que, y yo me toca estar de frente por el ministerio de canto, me toca estar de frente por el ministerio de canto, y yo veo que la gente pasa en la asamblea y nomás voltean y no hay nadie que les diga bienvenidos, pasen hermanos, aquí está el Señor. Nadie, y la gente se queda como con ganas de decir invítenme. Y vi el día que estuvo Mati, más de uno se pasó cuando le diste la bienvenida y los invitaste a pasar. Pero más de uno se pasó, algunos se pasaron. Eso cambia todo, muchas cosas. Es a veces una bienvenida, a veces un decir, el Señor te espera. Y esa es la labor de decanes, tener todo preparado para que Dios se encuentre con su pueblo. Tener todo preparado para que todo esté dispuesto y que Dios se encuentre con su pueblo. Es la labor de Marta y María. Imagínense, por eso Marta se enojaba, pero es que es otra enseñanza que se les he compartido. El día que Marta dejó de ver a Jesús y se fijó en su hermana María, ¿qué pasó? Se enojó, se cansó, rezongó. Regresó a sus afanes. ¿Sí? Se enojó Marta. ¿Por qué? Porque ella no vio a Jesús, que le estaba sirviendo a Jesús. ¿A quién volteó a ver? A Marta, a María. Y María estaba bien enledada con Jesús. Bien enamorada. Bien enledada. No es tanto que María no estuviera haciendo qué hacer. Aquí lo que resalta es que Marta dejó de ver a Jesús y vio a su hermana. Y que en el caminar de Dios nos puede pasar lo mismo. Dejamos de ver a Jesús y entonces aquellos a quienes servimos ya nos vemos y nos enojamos y decir, yo ya para qué estoy aquí, yo ya me voy. Los demás ni hacen nada. Estás viendo a los demás. ¿Ya para qué vengo a misa si el padrecito es esto y lo otro? Estás viendo al padrecito, a la persona del sacerdote, no a Jesús. Y aquí en la misma comunidad, hay veces que decimos, estos ya van a empezar, ya no estás viendo a Jesús. Es un termómetro. Los demás ni llegan. Sí, ¿ya para qué voy yo? Ve a Jesús, mira a Jesús, porque es a Él a quien le sirves. Servidor, Dios te dio los talentos que tú necesitas para servirle. Sí, Jesús necesita de ti. El reino de Dios necesita de ti. Y es tiempo de dar más frutos, porque Jesús tiene hambre, tiene sed. Y el mundo se está ahogando. Pero en su necedad, en su pecado,
no se dan cuenta dónde está la solución. No se dan cuenta. Y piensan que en sus grandes cosas, no, ¿qué les queda al final? ¿Qué le queda al final de alguien que se fue de parranda, se fue con mujeres, o de un hombre que se fue a tomar de mujeres? ¿Qué le queda al siguiente día? Vacíos. Cuando le cae el 20 de todo lo que hizo. ¿Cómo quedan? ¿Qué le queda a una jovencita? Si en una borrachera quedó embarazada y luego fue y peor abortó, ¿qué le queda? ¿Qué le queda a los que están buscando soluciones en las adicciones? ¿Qué les queda después de pasar horas frente al celular? Es un escape de celular. ¿Qué les queda? Y eso, si tú lo sabes, es tiempo de anunciar a Jesús afuera. Como dijiste hace rato en la oración, pierden la gracia que Dios les está dando, la oportunidad. O sea, muchas cosas a veces se pierden. Pero el mundo no lo sabe. Hoy tú sí lo sabes, servidor. Hoy eres administrador de la hacienda de Dios y te está dando los talentos necesarios. Quizá otro les da más responsabilidades. Créanme que estar al frente es un peso, es una responsabilidad. Estar al frente de un ministerio es una responsabilidad, es un peso. Llega a decirlo como Moisés: si no son ni mis hijos, si yo no los parí, ¿por qué me tienes aquí con esta bola de necios? Se llega a sentir el peso. Pero te dio los talentos necesarios para poder soportar ese peso. Quizá a ti te va a dar un talento, y en las cosas de Dios no hay porcentajes. Dios mide de manera distinta el porcentaje. Al que le dio 5 talentos y regresó otros 5, dio el 100%. Al que le dio 2 talentos y entregó otros 2 talentos, dio el 100%. Al que le dio un talento y le hubiese entregado otro talento, habría dado el 100%. Las matemáticas con Dios son de otra manera. Pero le dio un talento, ¿y qué lo hizo? Escondió. Si hubiera dado otro talento, si a ti te dejaron en un ministerio y dices: pues qué chiste nomás estar acomodando sillas, estás dando otro talento. Ese es tu ministerio. Ahí gózate, ahí hazlo. Y que no seamos como la muchedumbre que solamente va a los retiros, y que cuando Jesús busca frutos en esa gente de retiros, quizá esa muchedumbre es la que un día también lo estaban crucificando, los que gritaban: crucifícale. Cuando les dio de comer, y que después gritaban: crucifícale. Que no seamos como esas higueras solamente de apariencia frondosas, como esa higuera que Jesús se encontró en el camino y que quería frutos. ¿Quiénes podrían ser esas personas que se la pasan de retiro en retiro, en retiro, en retiro, en retiro, pero que a la hora de dar un servicio no da nada? A la hora de que llega la aridez de estar diario en esos grupitos, no están. Nada más cuando va a venir el Papa, por no decir más padres, cuando va a venir el Papa, todo el mundo ahí, pero que ya después, cuando se necesita un lector en la Eucaristía, cuando se necesita alguien que el sacerdote manda y pide, no están. Y luego todavía peor, toda esa gente. Y aquí no es que estoy echando habladas, estoy hablando de realidades. Hay veces que nos dicen, porque no lo han dicho, y nos hacen sentir mal, que siempre estamos los mismos. Es que siempre los mismos, porque ¿dónde están los demás para que vengan a ocupar el lugar de los que siempre están? Nada más en retiros, nada más cuando hay algo grande.
Y a veces siempre somos los mismos que estamos. A mí me han dicho, y una vez me lo dijo mi propia hija, ay mamá, dice, es que ustedes siempre los mismos, ya se han hecho viejitas en cantar misa. Le dije, hija, estoy esperando para entregarte la guitarra que le quieras alabar a Dios. Aquí está. Los jóvenes como ustedes, se les hace poca cosa cantarle a Dios. El día que haya un relevo, ahí está. Porque si se cansa uno. Entonces, si tú te mueres sirviéndole a Dios, valió la pena tu servicio, valió la pena tu vida. Porque no hay fecha de caducidad para decirle Señor. Y yo conozco gente que así dijo. Le dijeron a una persona que cantaba misas muy bonito. Dice, oye, dice, ¿puedes venir a cantar una misa? Sí, dice, pero ahora ya es tanto. Hay unos que cobran 1,500 pesos por cantar una misa. Ahora ya estamos cobrando y la tarifa es tanto. Oye, dice, pero si Dios te dio ese don, ese talento. Sí, dice, pero yo muchos años le di a Dios, ahora me toca a mí ganar algo. Qué triste que cambiaron y vieron a Dios como una forma de servirse. Te digo porque a mí me consta, o sea, los conozco, vaya, y sé que ahora de 1,500 no bajan el cantar sus misas. Piensan ellos que el servicio de Dios, el servir a Dios tiene caducidad. No, hermanos. Bendita vida si se desgastó en el Señor. Benditos pies que se cansaron en el servicio a Dios. Bendita voz que se gastó y se acabó sirviéndole a Dios. Decía un sacerdote en el ENGES el año pasado que el servicio a Dios no tiene jubilación. Sí. Padre Dalton. No se jubila, no, el padre Dalton. Ese padre a mí me tocó verlo que tumbaba los floreros de la forma en que le danza a Dios. Tumbó los floreros porque andaba con los ornamentos de la misa y se quedó el Santísimo y él danzaba alrededor del altar y cuando pasaba con los ornamentos, por allá azotaban los floreros, pero él le danzaba como el rey David le danzaba al arca de la alianza. Me tocó ver a ese padre en varias ocasiones la forma en que le danza a Dios y se gozaban. ¿Ustedes qué creen cuando pasan esos videos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen de esos padres? ¿Los criticarán o no? ¿Y creen que al padre Dalton le interesa? No. Le danza a Dios y le sigue danzando así. No hay jubilación para servirle a Dios. Y más, no hay tiempo necesario que ya diste para darle todo a Dios y decir que ahora te toca a ti. Ojalá que nunca se vuelva a repetir eso. Es que yo ya le serví mucho tiempo a Dios, ahora me toca que me toque algo a mí. Por eso ahora cobro por cantarte una misa. 1,500. ¿Quieres que te cante una misa? 1,500. Vale. Y si no sé, aprendieron a servirse de Dios. Hermanos, no seamos nunca así. Tienen el privilegio del llamado de Dios y está esperando más frutos de los que ya han dado. Ya dieron frutos. Ya no somos gente nada más de retiritis. Y me voy a este retiro, me voy a este otro retiro, me voy a este otro retiro. Pero ustedes no, porque cuando se les llama a servir, ahí están. Y no es para decirles, ay, que usted no sirve. No, hermanos, solamente una pequeña reflexión. Que vean la dignidad que Dios les ha dado al llamarlos sus siervos. Y que tú estás llamado como siervo a enamorar a su iglesia del novio. ¿Sí? La iglesia, el pueblo es la novia del novio y el novio es Jesús y tú eres el amigo del novio, tú eres un Juan, tú eres San Juan Bautista. El novio es Jesús, tú no eres Jesús.
Tú vienes a enamorar a su pueblo de Jesús y lo debes de hacer con tu servicio. Y un día Jesús te va a decir: siervo bueno y fiel, vente a gozar conmigo. Siervo bueno y fiel, porque estuviste hasta el final. Nos va a mostrar nuestra habitación. Sí. Y él lo dijo: no es mío, no me crean a mí, crean a Dios. Tiene una habitación para cada uno. Donde yo esté, Jesús dijo, ahí estará mi servidor. No en otro lado, no lejitos, no cerquitas. Jesús dijo, donde yo esté, ahí va a estar mi servidor conmigo. Tú eres siervo de Dios. No te canses. Y por el servicio Más que... bien, si te cansas, llénate de Dios otra vez y sigamos sirviendo de Dios. Por el servicio que damos, Charlie, yo sé que, como dices tú, envejecer hasta que ya de plano ya no podamos, valió la pena, sí vale la pena, porque con el servicio que estamos dando podemos salvar a muchos. Se puede salvar nuestra familia. Se la podemos arrebatar. Tu labor. Yo a veces le digo, Señor, te ofrezco este dolor por el que estoy pasando, por el más necesitado de tu misericordia. Tú sabes quién es. Yo me podría equivocar, pero tú sí lo conoces. Y un día quizá el Señor nos vaya a decir, mira, por tu servicio, este no se perdió, este se salvó y valió la pena tu esfuerzo, tu cansancio, las críticas, las burlas, los desprecios, porque este camino así es, hermanos. No crean ustedes que este camino es puro camino de rosas. Habrá más espinas y nos va a tocar caminar por las espinas. Una pregunta, hermanos, un comentario. Dijo el padre Raúl de León que había una viejita que le decía que ella ya que le podía hacer, ya estaba encarrotada y se dijo, bueno, ya estaba grande y le dijo, pues aunque esté ahí encarrotada en su casa, aún está sirviendo a Dios, porque le ofrendas el dolor para la salvación de muchos, hasta el final. Yo le decía a una persona que estaba muy enferma, yo le decía, hazme un favor, ofrécete